Como rector en funciones de la Universidad de La Laguna, representando a esta institución, les doy a todos mi más cordial bienvenida. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, doña Elisa Pérez Rosales, que es la agente de igualdad y colaboradora de la Unidad de Igualdad de la ULL. A mi izquierda está doña Sara García Cuesta, que es la directora de la Unidad de Igualdad de Género. Y al extremo de la mesa está Ana Puy Rodríguez, que estuvo con nosotros en la Unidad de Igualdad, como ustedes saben, pero que está en este momento directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad. En primer lugar, va a tomar la palabra doña Sara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues querría en primer lugar darles la bienvenida a estas jornadas abiertas para la difusión a toda la comunidad, no solamente en la universidad, sino también en todo el entorno social, de este protocolo de detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y sexista en la Universidad de La Laguna. Tenemos la intención de que sean unas jornadas intensas donde van a participar con sus reflexiones instituciones, representantes de diversas instituciones y entidades que se vinculan de diferentes formas a las cuestiones que aborda el protocolo. Desde la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna intervenimos para presentar las líneas generales de lo que es el protocolo al inicio de estas jornadas. Y después daremos paso al resto de las exposiciones, que lo que van a comentar un poco es la herramienta desde sus perspectivas, aportando pues, la variedad, ¿no? El color y el valor también de la interpretación y la de reflexión que cada una de las instituciones puede tener sobre este protocolo. El protocolo ha sido fruto de un esfuerzo colectivo impulsado por la Unidad de Igualdad de Género, prácticamente desde los inicios desde que se creó la Unidad de Igualdad de Género en la universidad, con la inestimable colaboración, en primer lugar, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Se trabajó una primera propuesta del borrador desde un comité colectivo en el que participaron unidades de gestión diferentes que también están presentes en estas jornadas, como son la Unidad de Mediaciones, Servicio de Inspección, el Gabinete del Rector, la Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad de Género. Y en este proceso abierto también han colaborado en algunas reuniones sobre la valoración del protocolo el Instituto Canario de Igualdad, el Cabildo de Tenerife, el Instituto de Estudios Universitarios de las Mujeres de la Universidad, para generar, por ejemplo, la convocatoria de especialistas, de la que luego hablaremos, que está ahora mismo en vigor, y que está vinculada al artículo 9 del protocolo. También, además, hemos contado con diferentes especialistas en el ámbito jurídico que han valorado profesionalmente la propuesta y nos han ayudado bastante a mejorarla. Este protocolo se aprobó finalmente el 22 de diciembre del pasado año, 2014, y creemos que es un instrumento de cambio muy positivo, porque aporta medidas que tienen la clara intención de frenar este tipo de actitudes que debemos comprender de manera colectiva como intolerables en cualquier ámbito, con mucho más motivo en un ámbito como la universidad, que tiene una potente función social en la transmisión de valores, de discursos, no solamente de conocimientos. La universidad no puede, y no es ajena, desde luego, al resto de los entornos sociales, no es una burbuja de cristal en la que no se den formas de violencia y de discriminación que están presentes en toda la sociedad. No podemos pensar que esto es así, ¿no? Y por supuesto, estas formas de discriminación, estas formas de violencia están relacionadas con estructuras de desigualdad de género, también con estructuras de desigualdad de clase, de poder, y con quienes utilizan las vulnerabilidades que se generan o que tienen que ver con estas desigualdades en su beneficio, con estrategias abusivas como son las diversas formas de acoso. Pero la universidad tiene una obligación fundamental, una responsabilidad social plasmada en esta herramienta, que hemos querido plasmar en esta herramienta, que es la de prevenir, detectar y actuar para evitar que este tipo de comportamientos sucedan en nuestro entorno. La universidad debe dar ejemplo también para que las actitudes de no tolerancia al acoso sean cada vez más frecuentes y se conviertan en la generalidad. Debe despertar esas sensibilidades hacia el respeto a los demás como forma de conducta esencial. En esta mesa primera, también en las siguientes, contamos con personas, con instituciones que han colaborado mucho para conseguir que este protocolo saliera adelante. Empezamos la exposición, la divulgación del protocolo con Elisa Rosales y con Ana Puy. Elisa es agente de igualdad y ha colaborado y está colaborando en las acciones formativas sobre el protocolo para la prevención también de la violencia de género en general en la universidad, que estamos organizando y que venimos organizando en la Unidad de Igualdad de Género, tanto para
para el alumnado, como para el PAS, como para el profesorado de la universidad. Después, Ana Puig, que ha sido directora, como saben, de la Unidad de Igualdad de Género desde sus inicios, desde el 2010 hasta diciembre. Es la promotora del protocolo, es compañera de la unidad desde el año 2012 en la que yo me incorporé y es actualmente directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y Competitividad. Querría, sobre todo a los ponentes, no solamente de esta mesa, de las siguientes, tenemos un espacio muy pequeño y no hemos podido ponerles a todos y a todas juntas, pero haremos esto, ¿no?, de intercambiar, pero quería agradecerles a todo el mundo, al resto de las personas ponentes y, por supuesto, a todas y a todos los participantes en este acto y les doy las gracias por acompañarnos. Les paso entonces la palabra a Lisa, que les va a contar un poco en qué consiste este protocolo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, bienvenidas a todas y a todos. Como bien ha dicho la compañera Sara, pues yo voy a hacer una pequeña exposición de lo que es el contenido del protocolo. Ya previamente hemos desarrollado una serie de jornadas formativas, concretamente el 9 y el 10 de abril fue dirigida durante la mañana al PAS y al PDI por la tarde, específicamente el protocolo, ¿no?, cómo ponerlo en funcionamiento y las características fundamentales. Yo quería hacer una pequeña introducción con respecto a la situación y la posición de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué relación existe entre las discriminaciones de género en la esfera productiva y la violencia hacia las mujeres en el entorno laboral? Porque, como bien sabemos, el extremo de las situaciones de desigualdad en los diferentes ámbitos va a ser la violencia que se ejerce contra las mujeres. Entonces, una forma de violencia está estipulado como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Cuando hablamos de la elaboración de protocolos en diferentes marcos, tenemos que tener en cuenta una serie de discriminaciones que sufren las mujeres concretamente en el ámbito laboral. Son varias y en muchos casos suponen el caldo de cultivo para que se den estas situaciones de acoso. Por ejemplo, y me refiero claramente a la precariedad laboral, a las condiciones laborales que en muchos casos están sufriendo las mujeres en diferentes ámbitos, la desigualdad retributiva, que como bien sabemos ha sido una trayectoria histórica, la lucha para acercar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y no se ha conseguido. Actualmente ronda aproximada a nivel estatal un 24% la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres y en Canarias alcanza aproximadamente un 18,9%, por lo tanto tenemos un grave problema en este aspecto. La segregación laboral, tanto vertical como horizontal, en la que las mujeres no están en los espacios de toma de decisiones y de poder en muchas instituciones, y ya no hablemos también de las empresas privadas, pero es algo común a las empresas, a las entidades y a las instituciones. El tema del embarazo y de la maternidad sigue siendo hoy en día otro de los obstáculos con los que se encuentran las mujeres y, por supuesto, el tema estrella vuelve a ser una vez más la conciliación laboral, familiar y personal, que también genera una situación de desigualdad, no solo en el marco del mercado laboral, sino incluso socialmente, porque es una cuestión de justicia social. Entonces, todas estas cuestiones tienen en cuenta y se dan, en muchos casos, suele ser, como decía antes, el caldo de cultivo para que se den situaciones tanto de acoso sexual como de acoso por razón de sexo. La jerarquía de género en el mercado laboral supone una violencia estructural y la violencia en muchos casos se ejerce como un elemento disuasorio. Con respecto a las formas que se manifiestan la violencia de género en el trabajo, específicamente vamos a hablar de dos porque es la que recoge el protocolo de acoso. Acoso por razón de sexo y acoso sexual. Voy a definir los diferentes tipos de acoso y luego al final, como tenemos el tiempo como muy justo y las mesas son bastante densas, pues voy a intentar ajustarme al tiempo y si sobra tiempo luego voy a poner una serie de ejemplos sobre cada uno de estos tipos de acoso. Pero ahora simplemente me voy a limitar a las definiciones. La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en su artículo 7 del título 1, define acoso por razón de sexo, que constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
El acoso sexual lo define de la misma forma en el artículo 7 y constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso de intercambio y chantaje sexual, que es otra de las modalidades, podemos definirlo como realizado por una persona jerárquicamente superior a la víctima que condiciona directa o indirectamente alguna decisión laboral a la aceptación de una propuesta sexual. El acoso sexual ambiental, cuando el efecto es el de interferir en el rendimiento laboral de la persona o crear un entorno de trabajo hostil, ofensivo o intimidatorio. El protocolo, si le han echado un vistazo, de todas formas está colgado en la página de la Unidad de Igualdad, tiene unas grandes referencias normativas como base sobre lo que se sustenta, lo que se ha construido como el protocolo, ¿no? Yo me voy a referir inmediatamente, porque bueno, me parece lo más inmediato, a la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que concretamente en su título 1, relativo al principio de igualdad y la tutela contra la discriminación, se define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El título 4, relativo al derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, establece que las empresas deberán desarrollar medidas específicas para prevenir y abordar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Lo establece en el artículo 48. Y el título 5, relativo al principio de igualdad en el empleo público, se estipula entre los criterios de actuación de las administraciones públicas el deber de establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. A mí me gustaría aquí resaltar solamente una cuestión. En el título 4, cuando hace referencia a las empresas, habla de que se establece que las empresas deberán desarrollar, ¿no? Es decir, las empresas tienen la obligatoriedad, al margen del número de trabajadores y trabajadoras que tengan en plantilla, de elaborar un protocolo de acoso. Y en el título 5, relativo al principio de igualdad en el empleo público, lo que dice es que entre los criterios de actuación se estipula, entre los criterios de actuación de las administraciones públicas, el deber de establecer. Ese matiz es importante porque han pasado muchos años, porque la ley es de 2007 y han pasado muchos años y actualmente, por ejemplo, en muy pocas universidades ya está definido el protocolo de acoso. Con respecto al protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y acoso sexista en la Universidad de La Laguna, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2014, pues los antecedentes también más inmediatos a los que he querido hacer alusión es, por supuesto, a lo que acabo de hablar de la Ley Orgánica 3/2007, al Plan de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna, aprobado también el 20 de diciembre de 2013, que tiene una vigencia de 2014-2017, y la inmediatez es el eje 7 vinculado a este propio protocolo. ¿A qué se compromete la universidad cuando hablamos ya directamente del protocolo? Pues se compromete a rechazar todo tipo de acoso sexual y acoso sexista, a promover una cultura de prevención a través de las acciones formativas, informativas y de sensibilización, a acompañar y asesorar a las presuntas víctimas de acoso sexual y acoso sexista, a dotarse de los procedimientos que permitan prevenir, detectar y erradicar las conductas que pudieran ser constitutivas de acoso, y se compromete a garantizar el tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso sexista, a identificar y difundir quiénes son las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia, a garantizar también de esta manera la investigación y la resolución del procedimiento, incluida la imposición de medidas cautelares. ¿Qué objetivos percibe este protocolo? Fundamentalmente, pues establecer procedimientos de actuación para la prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso sexista o por razón de sexo. Establecer procedimientos de actuación que se apliquen a la prevención y a la solución rápida. Garantizar la prontitud y confidencialidad en la tramitación de denuncias y la posibilidad del establecimiento de medidas cautelares de acuerdo con la legislación vigente. ¿Para qué sirven los protocolos frente al acoso sexual y al acoso sexista?
claves para la detección, prevención y actuación. Lo que sí tenemos claro es que ¿para qué sirven realmente los protocolos de acoso? Pues en primer lugar para proteger a la víctima. Es una herramienta importantísima para llevar a cabo y solventar las situaciones de acoso que se puedan detectar en este marco en la Universidad de La Laguna. El protocolo es una herramienta necesaria para atender y resolver los casos de acoso sexual y sexista que puedan surgir en el ámbito laboral y académico. Promueve un entorno universitario exento de acoso, que significa avanzar en la prevención y la erradicación de estos tipos de acoso y de forma paralela avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, porque lo que sí también se evidencia es que el extremo de estas desigualdades terminan vehiculándose a través del acoso sexual o el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral. Todas las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente protocolo tienen derecho a utilizar este procedimiento con garantía de no ser objeto de intimidación ni de trato injusto, discriminatorio o desfavorable. Esta protección se extenderá a todas las personas que intervengan en dicho procedimiento. Cualquier persona de la comunidad universitaria conocedora de la existencia de un presunto caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo en la Universidad de La Laguna deberá comunicarlo a la mayor brevedad a través de algún cauce que se establece en este protocolo. Su ámbito de aplicación, pues se aplicaría a cualquier persona presente en esta universidad, que preste en esta universidad su servicio, sea cual sea el carácter o la naturaleza jurídica de su relación con la misma, incluido el personal becario en formación. Se aplica también al personal afecto a contratas o subcontratas y a las personas trabajadoras autónomas relacionadas con la AUL por un contrato de prestación de obras o servicio. De la misma manera, toda persona cuya relación con la Universidad de La Laguna hubiese concluido bajo cualquier forma jurídica a causa de una situación de acoso sexual o acoso sexista y que invoque el presente protocolo en el plazo de 6 meses desde la fecha en la que acabó dicha relación contractual. Garantías que debe cumplir el procedimiento. Estas garantías son fundamentales para que tenga un rigor a la hora de llevarse a cabo. Por ejemplo, el respeto y la protección de las personas, la confidencialidad y el anonimato, la diligencia y la celeridad, la imparcialidad y la contradicción, y el sigilo. Respeto a los derechos de las partes, prohibición de las represalias, protección y garantía de indemnidad, representación unitaria y sindical del personal de la Universidad de La Laguna. Las medidas de protección frente al acoso sexual y al acoso sexista que establece el protocolo serían, por un lado, la evaluación de riesgos psicosociales. La Universidad de La Laguna incluirá el acoso sexual y el acoso sexista dentro de los planes de evaluación de riesgos laborales. Tenemos que tener en cuenta que desde el marco de los riesgos laborales también se han evaluado anteriormente a esto, pues la parte de los riesgos psicosociales. Acciones de difusión, información y código de buenas prácticas y acciones de formación. Como comentaba antes, ya se han desarrollado en el marco del Plan de Igualdad y concretamente para dar difusión al protocolo unas jornadas formativas dirigidas al PAS y al PDI. Estas jornadas, que son más informativas que formativas, también forman parte de crear esas redes con otras entidades, ¿no? Y de exponer las necesidades en las diferentes entidades de elaborar los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Quién puede denunciar y cómo? Puede denunciar cualquier miembro de la comunidad universitaria que se considere víctima de una conducta de acoso sexual o acoso sexista en el ámbito de esta universidad. La representación del personal y del alumnado. Cualquier otra persona que, siendo miembro de la comunidad universitaria, tenga conocimiento de la existencia de una conducta de acoso. En los dos últimos supuestos, la presunta víctima debe ratificar por escrito la reclamación o denuncia cuando no sea ella quien la presente directamente. De no mediar esta, se podrá actuar de forma preventiva. Presentación de reclamaciones y denuncias. Con respecto a esto, ante cualquier órgano o unidad de la universidad, se iniciará el correspondiente procedimiento que podrá desembocar o no en la apertura de un expediente disciplinario.
En segundo lugar, recibida la denuncia por el órgano o unidad correspondiente, se pondrá en conocimiento del Servicio de Inspección, quien actuará como unidad administrativa de gestión. Con respecto a las medidas cautelares, si en el curso del procedimiento hay circunstancias concretas que así lo aconsejen, previo informe de la Unidad de Igualdad de Género y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el rector o rectora podrá adoptar las medidas cautelares y complementarias que legalmente fueran procedentes, entre las que pueden encontrarse atención médica, psicológica y o social a través de los medios propios de la universidad o a través de recursos externos. El asesoramiento y el apoyo, la Universidad de La Laguna, a través de la Unidad de Igualdad y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, podrá asesorar y apoyar a las partes involucradas sobre sus derechos y las distintas formas de actuación posible. Y, bueno, muchas gracias por su atención, porque me he intentado ajustar lo más posible al tiempo. Y, bueno, si les parece, damos paso a las siguientes ponentes. Y si al final, como dije, da un poquito de tiempo, pues me vuelvo a animar y hablo sobre los ejemplos con respecto a lo que he definido en este momento como las diferentes formas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Se oye? Sí. Estoy contentísima de estar aquí por el doble rol como antigua directora de la Unidad de Igualdad y también como directora de la Unidad de Mujeres en Ciencia. Creo que es un paso adelante muy importante para esta universidad, no solo que se aprobara el protocolo contra el acoso sexual y el acoso sexista finalmente en diciembre pasado, sino además que se esté difundiendo como se está haciendo a todos los colectivos de esta universidad. Un protocolo no sirve de nada si se queda en el papel guardado en un cajón, ¿no? Cuando trabajábamos inicialmente en la construcción del Plan de Igualdad, en la Comisión de Trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad de la Universidad de La Laguna, y estábamos definiendo pues, los grandes ejes del Plan de Igualdad, que iban a ser los ejes del diagnóstico y los ejes de las medidas, como decía Elisa, el séptimo eje tenía que ver con los distintos tipos de acoso, la percepción de discriminación por razón de sexo, de género, con otras violencias de género. Y me acuerdo a la hora de diseñar cuál era el valor ideal dentro, es decir, teníamos que diseñar los indicadores, pero también cuál sería la situación marco de referencia ideal donde sería una universidad plenamente igualitaria. ¿Qué tendría que pasar con el acoso? Es verdad, lo primero sería que no hubiera acoso ni sexual, ni sexista, ni psicológico de ningún tipo, ¿no? Pero claro, no nos podíamos quedar ahí porque, como bien decía la actual directora de la Unidad de Igualdad, el acoso está presente en la sociedad y también está en la universidad. Por tanto, la situación ideal era que no lo hubiera, pero que en caso de haberlo, que contara la universidad con las herramientas necesarias, plenamente conocidas por toda la comunidad universitaria, para poder denunciar y resolver los casos a la mayor celeridad, ¿no? Y eso era un síntoma de que las cosas se estaban trabajando bien y que era una universidad avanzada en materia de igualdad. Por eso yo creo que estamos ahora en ese momento, ¿no? Se aprobó el protocolo y se está dando atención a los casos, se sigue actuando en la prevención, pero en los casos que están, cuando se producen, la unidad y el servicio de prevención y las personas con el conocimiento técnico que están haciendo los peritajes están funcionando, ¿no? Entonces, pues es una gran satisfacción estar compartiendo con ustedes este momento. Quiero agradecer también a todas las personas que contribuyeron a que este protocolo saliera adelante. Ya les digo que sí, formaba parte de la Comisión de Trabajo para el Plan de Igualdad, era uno de los objetivos, una de las principales medidas que además cuando se votaron a la hora de elegir cuáles eran las medidas prioritarias para comenzar a implantar en el Plan de Igualdad en el año 2014, los protocolos fueron las que tuvieron la mayor nota, ¿no? Se hizo un proceso participativo y la gente votaba de 10 hacia abajo cuáles eran las medidas en cada uno de los ámbitos que merecían
ser tratadas con prioridad y abordadas en el primer año del plan, y de todo el plan la que sacó la nota más alta, era un 9 y pico, no me acuerdo exactamente, fueron los protocolos, o sea que yo creo que es una ocasión de celebrarlo, ¿no? Entonces, como les decía, surge en la Comisión del Plan de Igualdad. En aquel momento ya estaba funcionando la unidad de mediación y de asesoría en conflictos, que tenía un protocolo de actuación general, y querían hacer un protocolo que combinara actuaciones en distintos tipos de situaciones, incluido el acoso. Se hizo en aquel momento, era el año 2011, un primer borrador que abordaba múltiples situaciones, todos los tipos de acoso, pero discriminaciones, violencia psicológica en el trabajo sin que llegara a ser acoso psicológico. Y ese protocolo fue valorado por distintos colectivos, incluido en aquel momento el Consejo Asesor de la Unidad de Igualdad y la Comisión de Trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad, y se valoró que era mejor separar y hacer protocolos específicos. Ahí es cuando se decidió separar, por un lado, el acoso psicológico del acoso sexual y el acoso sexista. Entonces, a partir de ese momento se encargó sobre todo el servicio de prevención de riesgos laborales, y quiero agradecer, que está aquí presente, tendrán oportunidad de verla después, el trabajo tremendo que hizo Laura Burriel, la técnica de riesgos psicosociales en ese servicio, integrando propuestas de protocolos de distintas universidades, con varias comisiones, 2 comisiones que se crearon dentro del Consejo Asesor de la Unidad de Mediación y de Asesoría de Conflictos, y una parte trabajando en indicadores de acoso, otra parte trabajando más en el procedimiento, y así salió, pues, en torno a junio del 2012, un primer borrador que en aquel momento volvió a ser valorado. Desde el Consejo Asesor de la Unidad de Igualdad se hicieron también alegaciones desde algunos otros colectivos de la representación sindical, y se consideró que en aquel momento había que pararlo, esperar a que no dependiera de una unidad de mediación, sino de otro órgano que tuviera una mayor representación de los distintos vicerrectorados, la gerencia, la asesoría jurídica también de la universidad, la unidad de igualdad. Y bueno, que quedó un poco en stand-by a la espera de que se creara ese órgano, que se aprobó en Consejo de Gobierno en el otoño de 2012. Y ya cuando por fin ese órgano, el Consejo para la Coordinación de la Convivencia Universitaria, se puso en marcha, se acordó abordar primero el protocolo de acoso sexual y sexista antes que el acoso psicológico, y se encargó que pidiéramos informes a juristas, una interna, una persona desde dentro de la ULL y otra desde fuera. Y ahí quiero agradecer especialmente desde dentro de la ULL a la profesora Gloria Rojas, que es experta en esta materia, hizo un informe de valoración de aquel primer borrador, y a la profesora Amparo Garrigues de la Universidad Jaume I. Las dos hicieron sugerencias muy oportunas, y con las sugerencias de ambas, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Igualdad de Género trabajamos conjuntamente para sacar un siguiente borrador, que fue al Consejo de Coordinación de la Convivencia Universitaria, y eso fue ya en el verano en aquel momento habíamos llegado al verano de 2014, en julio por ahí. Y bueno, en aquel primer consejo pues había cosas que se veían dentro de ese protocolo, otras que no, y nos encargaron volver a revisarlo conjuntamente con el servicio de inspección y con la unidad de mediación y de asesoría de conflictos. Por eso digo que ha sido un protocolo muy negociado, muy dialogado, donde han intervenido muchas personas. En ese proceso justo salió en agosto del 2012, se aprobó, entró ya en vigor, se publicó, ya lo habían firmado todos los países necesarios, el Convenio de Estambul, que incorporaba refrendaba de alguna manera, legitimaba algunas de las propuestas de la Unidad de Igualdad de Género, de la prioridad de la perspectiva de la víctima y de la necesidad de que las personas que fueran a intervenir en este protocolo tuvieran formación y la perspectiva de género suficiente para abordar este tipo de acosos, que son acosos discriminatorios, ¿vale? Y que son formas de violencia de género claramente reconocidas por la Ley Canaria de Igualdad, no tanto en la Ley
estatal, porque se limita más a la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, pero sí en la ley canaria sí que se reconocen, y también dentro de la normativa europea se reconoce claramente el acoso sexual, por ejemplo, dentro del convenio de Estambul. Estaba también, esa es otra de las ventajas, yo creo que es un buen protocolo, porque aparte de haber incorporado esa parte del convenio de Estambul, ha incorporado del año 2012, que no lo tienen otras universidades, la Directiva Europea sobre las Víctimas, que es también del año 2012, ¿no? Y la importancia de que las víctimas puedan elegir, que era una de las cuestiones que desde el principio defendía el Consejo Asesor de la Unidad de Igualdad, que puedan declarar ante personas del mismo sexo, y puedan tener esa opción, por ejemplo, y de nuevo, pues bueno, varias garantías de que el derecho a estar informadas y apoyadas en todo el momento del proceso desde que denuncian, ¿no? Una de las cosas que insiste bastante este protocolo es en evitar la victimización secundaria, ¿no? Que cuando alguien denuncia, pues no se culpabilice a esa persona, que no sea maltratada institucionalmente, que no se ponga en duda su palabra. Yo creo que también otra ventaja que tiene este protocolo respecto al de otras universidades, que por supuesto sirvieron de inspiración, sobre todo el de la Universidad de Cádiz, el de la Universidad Jaume I, es que también tuvimos en cuenta, por un lado, se me ha ido ahora de la cabeza lo que les iba a decir. Bueno, una parte también importante es que se cuestionaba lo del derecho a que cubriera los casos de acoso sexual y sexista en el alumnado, ¿no? Lo que dice hay un acuerdo de la CRUE sobre cómo hay que adaptar la ley de prevención de riesgos laborales a las universidades, y el alumnado es parte de las universidades. ¿Vale? Muchas veces con los casos de acoso psicológico, sexual, sexista, se dice que son acosos que tienen que ver con que hay que discutirlos, con la representación sindical, que forma parte de los derechos laborales, pero en las universidades el colectivo más numeroso es el del alumnado, ¿no? Entonces, aquí eso se incorporó claramente. Hay algo que se me ha olvidado, bueno, luego si me acuerdo ya saldrá en el debate y les diré. Era respecto a otras universidades, pero bueno, luego lo iré recordando. También hubo informe de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, que en algún momento también había, digamos que, versiones distintas dentro de esa negociación del protocolo, de si el convenio de Estambul afectaba o no a una universidad, y algunas otras cuestiones como la inversión de la carga de la prueba y el tema de las denuncias falsas, eliminarlo. Ya me he acordado con ese tema. Salió en el año 2013 un informe coordinado por la profesora Juana María Gil, una experta jurista de la Universidad de Granada, y otras profesoras de Derecho de distintas universidades del Estado, que hicieron un estudio sobre los protocolos contra el acoso sexual y el acoso sexista en la administración pública y también en la empresa privada. Hacen un estudio comparativo y además al final hacen una serie de recomendaciones. Tuvimos en cuenta varias de esas recomendaciones, que les digo son del año 2013 y que sirvieron para mejorar el protocolo, ¿no? Por ejemplo, inicialmente recuerdo la versión inicial, hablábamos de las denuncias falsas, porque era algo que en otras universidades se les había pedido que pusieran, porque había que destacar que las denuncias falsas también serán perseguidas, pero es un poco ese mito, ¿no? Que ante la violencia de género, el miedo a las denuncias falsas. Sin embargo, tuvimos el argumento de este informe de las juristas que hicieron para el Consejo General del Poder Judicial, donde se dice que igual que en otros protocolos y ante otros tipos de delitos ya se da por supuesto que una denuncia falsa es un delito y que va a poder ser denunciada y que va a tener su cauce, no hacía falta poner ningún artículo dentro del protocolo para hablar de las denuncias falsas. Ya saben que estadísticamente son solo 0,0002, o sea, es decir, una de cada 10.000 denuncias de violencia de género, según las memorias de la Fiscalía General del Estado, se puede demostrar que son falsas, ¿no? A veces se juega un poco con que el acoso sexual, el acoso sexista, como otras violencias de género, es difícil de demostrar, de recabar pruebas,
Y una cosa es un sobreseimiento por falta de pruebas, que no es lo mismo, donde hay una buena fe, y se puede ver que hay una buena fe por parte de la persona que denuncia, pero en absoluto es lo mismo que una denuncia falsa, malintencionada de acusar a alguien, que esas, ya les digo, son anecdóticas, ¿no? Entonces, bueno, se eliminó eso. También la posibilidad, gracias a ese informe, también recomendaba que no se hiciera ningún tipo de procedimiento informal, que en algunos protocolos, en alguna universidad y en algunos otros lugares se habla de la posibilidad de resolver informalmente el caso ante una primera denuncia o queja por parte de una persona, ¿no? Son delitos graves, muy graves, el acoso sexual y el acoso sexista, entonces igual que no se recomendaría una mediación en un caso de una agresión física que tiene consecuencias graves sobre otra persona o un robo grave dentro de la institución, nunca nos plantearíamos una mediación. Este informe recomendaba no incluir tampoco ningún tipo de aproximación informal, ¿no? Hay otro tema que tengo noticia que en algún momento en la difusión del protocolo se ha cuestionado, y es si la aplicación del protocolo dentro de la universidad es algo paralelo o que evita de alguna manera su resolución, la resolución de los casos o su denuncia por la vía judicial, ¿no? Una cosa no exime la otra. Es verdad que una vez que entra la vía judicial se debe paralizar el proceso dentro de la universidad. Desde mi experiencia en el momento que estuve, yo creo que es bueno comenzar con la vía. Por supuesto, la víctima tiene todo su derecho si prefiere acudir directamente a la vía judicial, pero desde dentro de la universidad lo bueno es que se pueden recabar pruebas en un momento reciente por personas que conocen la vida universitaria, que la vida universitaria es un ámbito muy particular, distinto a otros ámbitos de la administración pública, por ejemplo, o de la empresa privada, sobre todo las relaciones con el alumnado, los departamentos, quién toma determinadas decisiones, en qué afecta a una víctima denunciar determinadas cuestiones, de quién depende, quiénes tienen poderes formales o informales. Si eso no se conoce bien desde dentro y se acompaña con una buena documentación desde dentro, yo creo que es más difícil luego sacar adelante el caso judicialmente, pero por supuesto si alguien quiere resolverlo directamente judicialmente puede hacerlo, ¿no? La difusión, sobre todo, quiero insistir en eso, es muy importante. La Administración Pública cuenta con un protocolo para la Administración General del Estado, y lo que he visto en el poco tiempo que llevo ahora en el Ministerio de Economía y Competitividad es que hay mucha gente que desconoce que existe ese protocolo, ¿no? Entonces, ya les digo que de nada nos sirve si la gente no sabe que existe, quién es la persona de referencia. Lo que me toca ahora, antes me preguntaban, ahora les cuento un poco de mi experiencia cuando estaba en la Universidad de La Laguna, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia. Pues el ámbito de las universidades es más compartido con educación, con el Ministerio de Educación, y sobre todo es la responsabilidad principal, yo creo, en educación, salvo en la parte del personal investigador, que ahí ya sí que entramos también el Ministerio de Economía y Competitividad, la Secretaría de Estado de I+D+I. Pero los organismos públicos de investigación les estamos acompañando en la implantación o construcción, en algún caso, de sus respectivos planes de igualdad. Pues lo mismo, quiero decir, tienen que desarrollar, saber quién es la persona de referencia, a quién tienen que acudir y cada cual hacer suyo el plan de la Administración General del Estado, ¿no? Es algo que requiere para el personal investigador la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. No habla de los protocolos de acoso, sí, pero sí de eliminar cualquier tipo de barreras a la igualdad. Y lo mismo la normativa europea, donde en el espacio europeo de investigación, una de las 5 prioridades es la igualdad de género. La igualdad de género, como dice aquí el panel, a la hora de los contenidos de la investigación, que la investigación se haga con perspectiva de género para hacer una investigación en cualquier campo, en cualquier rama, más excelente, pero también en la otra gran pata, que es la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades, y eliminar cualquier tipo de barreras para la participación plena y efectiva e igualitaria de mujeres y hombres, ¿no? Quiero, antes de que se me olvide, pues agradecer también al Instituto Canario de Igualdad y a Concha Garrido, a Elena Máñez, a través del Cabildo Insular,
Ana Peña y a su jefe de servicio, que estuvieron también resolviéndonos algunas dudas, el asesor del Instituto Jurídico de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, con quienes también aclaramos algunas dudas en su momento. Y bueno, y al actual rector en funciones, que se comprometió en un claustro en otoño, cuando estaba el protocolo todavía bastante atascado, que antes de fin de año salía el protocolo adelante, se aprobaba en Consejo de Gobierno y finalmente así fue, ¿no? Hubo algún momento que cuando las negociaciones estaban difíciles, desde su gabinete y desde su director de gabinete se intervino para desbloquear aquellas negociaciones. Por lo tanto, como les digo, es un protocolo que ha sido muy negociado, muy trabajado, y es un buen protocolo que se ha consensuado y que lo que hace falta ahora es ponerlo en marcha, como me consta que se está haciendo, ¿no? Simplemente decirles también que el que está pendiente ahora es el protocolo contra el acoso psicológico, que aunque no es en este caso un acoso discriminatorio por razón de sexo o género, sí que estadísticamente afecta más a las mujeres como víctimas que a los hombres, ¿no? Se me olvidó decirles del acoso sexual y del acoso sexista, para reforzar con cifras, ¿no?, lo que decía la actual directora. Hay una estadística europea de la FRA, la Agencia Europea sobre los Derechos Fundamentales, que dice que 1 de cada 2 europeas ha sufrido acoso sexual en su vida a partir de los 15 años de edad, y 1 de cada 5 lo había sufrido en el último año. Entonces, quiero decir que, aunque a veces se pretende negar, aunque a veces es invisible, el acoso existe, y yo creo que una forma de lo que trabajan los protocolos es demostrar que las instituciones tienen tolerancia cero hasta este tipo de situaciones, que no son impunes y que forman parte también, es una estrategia disuasoria, ¿no?, demostrar que no se va a mirar para otro lado, que reconocemos que puede existir, pero que si en el momento en que se manifiesta y que se denuncia y que hay una queja, la institución va a ser contundente, ¿no? Y yo creo que ya estaría todo. Con una puntualización con lo que decía Eli, con lo de aquello de presentes, que luego fue un tema que salió al presentarlo, todas las personas que prestan servicio en la ULL o presentes en la ULL. Lo de presentes sí que fue algo que también aprendimos del protocolo de la Universidad Jaume I. No hace falta que el acoso sexual o sexista ocurra físicamente en instalaciones de la ULL para que se considere propio de este ámbito. Tiene que ser que ocurra en cualquier actividad, imagínense un congreso fuera de la ULL, pero entre personas que están vinculadas a la ULL, ¿no?, dentro de las actividades de ese congreso, ¿de acuerdo? Entonces, es todo lo que tenga que ver con alguien que está prestando su servicio o está formándose en alguna actividad dentro del ámbito de la universidad, que no es necesariamente físicamente en las instalaciones de la ULL. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y por contribuir a la difusión de este protocolo también. Queridas Ana, Sara y Elisa, señoras y señores, para mí es muy grato, ¿no?, estar presente hoy aquí en esta jornada Intercampus para la difusión del protocolo para la detección, prevención y actuación del acoso sexual y sexista. Como acaban de reseñar, pues ha sido un proceso largo, más largo de lo que hubiéramos querido, pero también a veces los problemas o los inconvenientes tienen alguna ventaja, ¿no?, que fue poder acceder a lo que estaban haciendo en otros centros, aprender de su experiencia y evitar en lo posible que errores cometidos los volviéramos a reproducir. Y estamos ahora en el momento ya se aprobó el plan estratégico, se aprobó el protocolo de actuación y cuando se hicieron la priorización, pues quedó claro que era un problema, porque el problema es real. Obviamente no se declaran ni la 10ª parte de los problemas que hay. Es uno de los problemas que posiblemente con la difusión que se haga del protocolo esperemos que afloren los problemas reales, que tampoco tienen que ser excesivamente graves, pero
ahí está y ahí está el daño psicológico que se produce como consecuencia de ello a las personas y que hay que evitarlo. Yo tengo archivados de los 7 primeros años de mandato 3 casos y en el último, desde diciembre para aquí, ya llevamos otros 3 casos o más, no lo sé, bueno, 3 casos por lo menos que me hayan llegado. Eso es un índice de que realmente el problema estaba, en el momento se da conocimiento, aflora, y estoy seguro que con la difusión pues vamos a tener cada vez una estadística mayor. Espero que nunca sea de casos muy graves, pero no se puede esperar a que sucedan los de más gravedad, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes su trabajo, porque no cabe duda que el peso lo han llevado ustedes, con otras colaboraciones que ya han señalado, pero también porque tiene una sensibilidad muy especial. Los casos que yo he vivido ahora codo a codo con ustedes, pues se ha tratado con mimo a las personas víctimas de acoso, se les ha ayudado y realmente se ha evitado que el problema vaya a más, pero eso se debe a su implicación personal. No sirve de nada un papel muy bonito si luego no hay nadie que luche por el papel, y usted lo hace. Así es que enhorabuena. Pero estamos en el ámbito de hoy que lo importante ahora es difundirlo, como decía. A esto es a lo que obedece la razón de este acto, y si los que conformamos esta comunidad universitaria no sabemos distinguir qué es un caso de acoso, cómo detectarlo y cómo prevenirlo, difícilmente podremos actuar ante una lacra social como es el hostigamiento sexual o sexista hacia las mujeres. Ya hemos dado algunos pasos y, de hecho, ya se ha publicado en nuestra web desde hace algunos días las bases de la convocatoria anual para la configuración de la lista de peritaje externo renumerado, que fue uno de los problemas que nos encontramos con el primer caso. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿A quién echamos mano? Bueno, pues esto era un problema a resolver que se ve fruto de las primeras experiencias y que estaba prevista en el protocolo. Y que es imprescindible el contar con estos profesionales acreditados encargados de tramitar los posibles casos de acoso sexual o sexista en nuestra institución. Yo quiero agradecer a todos los representantes institucionales que han decidido hoy compartir su tiempo con nosotros y, por ende, apoyar la difusión del protocolo universitario en este ámbito. Se trata de la Unidad de Mujer y Ciencia del Secretariado de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, a la Subdirección del Instituto Nacional de la Mujer, a los responsables de igualdad de los cabildos insulares de Gran Canaria y de Tenerife, a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al Instituto Canario de Igualdad y al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Laguna, entre otros. A todos ustedes, muchas gracias por su colaboración, muchas gracias también por su participación. Es muy oportuna su presencia en estas jornadas, que servirán además de un punto de encuentro entre representantes de diferentes instituciones, con el propósito de abrir canales de comunicación y generar recursos eficaces para la coordinación de las medidas de defensa y atención a las víctimas de violencia de género, tanto en el entorno universitario como en la sociedad en general. No cabe duda que el compartir experiencias, todos aprendemos más vale que aprendemos en errores ajenos que no en errores propios, y por lo tanto el que compartamos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las prácticas de éxito y cuáles las que hemos tenido más dificultades, nos va a servir no solo a la Universidad de Laguna, sino al conjunto de las instituciones canarias y también, como están representados a nivel estatal, pues a nivel estatal. Muchas gracias, sean bienvenidos los que vienen de fuera a participar con nosotros, que tengan una feliz estancia, y ya sin más declaro inaugurada la presentación de las jornadas Intercampus para la difusión del protocolo para la detección, de prevención y actuación del acoso sexual y sexista. Muchas gracias.